Realmente es una situación casi inédita lo que ha ocurrido con la maniobra del gobierno en relación a la designación de dos jueces en la Corte Suprema. Eh, yo creo que los grupos de poder económico concentrado que han sido habitualmente, eh, han despreciado habitualmente la institucionalidad democrática en nuestro país, hoy protagonizan, tienen un papel protagónico en este gobierno y nos han llevado a una quiebra total del Estado de Derecho, de una forma que no estamos habituados porque no ha sucedido con esta gravedad. Eh, el gobierno recurrió a un decreto de necesidad y urgencia para designar a estos dos jueces, Lijo y Mansilla. Algo que no está previsto para nada. El decreto de necesidad de urgencia está regulado en nuestra Constitución para enfrentar circunstancias excepcionales cuando es imposible un trámite legislativo en condiciones normales y cuando hay realmente una situación de necesidad y de urgencia. Algo que no tiene nada que ver en absoluto con lo que ha ocurrido con estos jueces. Uno de los argumentos del gobierno es que el Senado demoró un pronunciamiento con respecto a los jueces y entonces lo habilitaba para hacer estas designaciones. Esto lo que revela es un discurso ignorante o cínico, porque en la estructura democrática, de la institucionalidad democrática, el Senado es parte y parte importante y tiene funciones. Cuando se hace una elección, no solamente se elige un poder ejecutivo, se elige un poder legislativo que tiene una función importante y acá parecería como que el poder ejecutivo entiende que es el único personaje protagónico de la institucionalidad democrática y que puede, en caso que los demás poderes no accionen como él espera, puede reemplazarlos o pasar por encima. Lo que ocurrió es gravísimo porque se violaron normas constitucionales que tienen que ver con la estructura republicana de gobierno. Nosotros tenemos una estructura clara y establecida en la Constitución Nacional que establece que el Poder Ejecutivo designa a los jueces de la Corte con acuerdo del Senado por votación de las 2/3 de los senadores y en una sesión convocada a tal efecto. Esto no se ha cumplido. Lo que intentó el gobierno es reemplazar este mecanismo, que es un mecanismo esencial en la Corte Suprema para garantizar la independencia del Poder Judicial, por un mecanismo espurio que es el del decreto de necesidad y urgencia. Está claro que aquí tenemos una larga historia de abusos de decretos de necesidad de urgencia, no solamente de este gobierno. Ha habido una irresponsabilidad bastante grande en la dirigencia política argentina en las últimas décadas para recurrir a este tipo de decretos, pero esto ahora se ha llevado a un caso extremo como no hay antecedentes en la historia de nuestro país. El único antecedente cercano es el intento que hizo el gobierno de Mauricio Macri en su momento, pero que ante la respuesta firme de gran parte de la sociedad dio marcha para atrás y decidió someter la votación al visto bueno del Senado, a la aprobación del Senado. No tenemos nosotros Quería en el mencionar que Mauricio Macri hoy dio declaraciones y decía que, bueno, que había sido, bueno, desprolijo lo de Milei con los jueces. Eres un poco hipócrita porque justamente había actuado él de la misma manera, ¿no? intentó lo mismo. Sí, sí, intentó lo mismo, no pudo hacerlo, no pudo llegar al extremo que llegó Milei. Ahora, lo insólito no es solamente lo de Milei, sino lo de este juez García Mansilla, que aún con la votación en contra del Senado, y por las 2/3 del Senado, dudaba en renunciar o no, lo cual es algo Sí, inexplicable y que desde el Milei punto de proponía vista de la que se quede lógica incluso. jurídica.
que Milei Sí, proponía sí, incluso sí, que se quede. obviamente. ¿Y qué pasa con los fallos que él firmó en estas horas, incluso después de la decisión del Congreso? Bueno, ahí va a haber una gran discusión, porque en principio es probable que lo que queda de la Corte sostenga que hasta que el Congreso se pronunció en contra, tenía validez el nombramiento de García Mansilla. En realidad no es así porque el nombramiento no fue válido nunca, porque el decreto de necesidad de urgencia no puede designar un juez. Pero además había una medida cautelar por parte de un juez para advertirle a la Corte que García Mansilla no firmara sentencias. Habrá que ver qué discusión se da y qué es lo que ocurre con todos esos fallos, que son unos cuantos y algunos de ellos bastante jorobados, pero va a haber que esperar a qué es lo que dice la Corte y en base a eso responder. Ya de por sí va a haber partes afectadas en algunos de los fallos de la Corte que van a imputar, impugnar esos pronunciamientos como inconstitucionales porque había un juez que no tenía realmente la aprobación como juez, ¿no? Otra cosa que nos Veremos querían qué actúa. mencionar era sobre la actuación del fuero laboral porteño y nos querían relacionar esto con lo que veníamos mencionando en esta charla. Bueno, ¿podés contarnos un poco más cómo se relaciona con este quiebro institucional? Es que justamente es parte de lo mismo, es parte de una política que tiene varias patas de apoyo. Una de ellas es esta designación en la Corte, que es un disparate. Otra es el abuso de los decretos de necesidad de urgencia. Y otra es el fallo de la Corte de la Nación en el juicio Ferrari con Levinas, donde la Corte estableció en forma insólita y a contramano de lo más básico del derecho procesal y de la Constitución, que el Tribunal Superior porteño, o sea, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede revocar las decisiones de las cámaras nacionales de apelaciones, ya sea del trabajo, civil, comercial, penal. Esto es un disparate enorme. Se está hablando de que un tribunal local, elegido sus miembros por legisladores locales, puede revocar decisiones de un tribunal nacional cuyos miembros son designados por el Congreso de la Nación. Esto es poner patas para arriba, invertir todo el orden jurídico y disponer un nuevo mecanismo de procedimiento que es absolutamente inconstitucional. Es gravísimo, es gravísimo.